esa mujer es un eslabón más del desprecio de la mujer, del no reconocimiento del papel de la mujer en la historia. Fue un elemento central en ese sentido. Y bueno, pues eso también se junta a toda la concepción patriarcal en la cultura. Las mujeres no estuvieron presentes, además estuvieron presentes los soldados, que ya en la República, que muchas fueron al frente, también se les ha relegado a trabajar en las fábricas, en el interior, porque también ese concepto de macho, de ser superiores, no eran aptas para el frente. Nosotros hemos tenido compañeras en la guerrilla que eran como cualquier guerrillero, como cualquier hombre, eran guerrilleras. Pero las que quedaban en las casas o hacían las operaciones tenían aún mucho más mérito, porque tenían que pasar delante del cuartel de la Guardia Civil, a lo mejor con una bolsa o si un arma, o una bolsa de propaganda, hay que ver. Y no les hacían ningún favor. Cuando cogían una mujer, la tortura era superior a la del hombre, por el odio que tenía que una mujer se implicase en esos problemas. Y todo eso, pues, debía ponerse en relieve, no solamente para que la mujer tenga autoestima, sino para decir que ya ha pasado, ya otras mujeres en otra época, en esa época, han demostrado que eran seres sociales de tanta envergadura como puede ser un hombre. Es la mejor manera también de reconocer ese estado de igualdad, ese estado de derecho. Para que mucha gente supiera quiénes fueron las 13 rosas, se tuvo que hacer una película. Porque hay quien ni sabía ni había oído hablar de las 13 rosas. Las 13 rosas, o la voz dormida, no sé si lo habéis visto, Sí. la dormida, es ya lo trágico. Pero hay que ver lo que tenía que ocultar la mujer. No solamente que le raparon en el primer tiempo, la citarracina, las grandes torturas. Nosotros hemos tenido compañeras de apoyo a la guerrilla que quedaron muertas en la tortura. Y muchas que han sido violadas, y una sociedad como la que teníamos, tenían que incluso ocultar de que habían sido violadas por los fascistas. Que era una manera, y eso era una consigna que les habían dado ya en 1934. Que las asturianas, cuando entraron al ejército, que la mejor manera de demostrar la legión extranjera era de violar a aquellas mujeres. Y eso lo dijo Queipo de Llano en sus mítines en Sevilla, en el primer momento del movimiento. O sea que todos esos elementos son suficientes para que no estemos de acuerdo con lo que ha sido la trayectoria de nuestra historia y que se oculten todos esos elementos como un elemento de conocimiento de nuestro pasado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Chico, has comentado una cosa que me parece muy interesante y es lo de que la Segunda Guerra Mundial, el inicio, lo tenemos aquí en España. Entonces, un poco a colación de lo que decían de desmitificar la guerrilla, yo creo que en todo caso había que hacer lo contrario, es decir, mitificar la guerrilla y mitificar a ese pueblo. Te lo digo por lo siguiente: mi padre, que tiene 93 años, fue testigo presencial de todas estas atrocidades que tú conoces por experiencia propia y por la narración de tus compañeros, de una cosa que se implementa aquí en España y que luego el nazismo aplica en la guerra contra la Unión Soviética y que ahora la OTAN aplica también en Siria a través de sus mercenarios, es la contrainsurgencia. Es decir, mi padre fue testigo de cómo la Guardia Civil, para destrozar ese apoyo que había entre el pueblo, se vestía de maquis y acudía a las poblaciones, concretamente estoy hablando de Licor, de una masía de ahí que se llama Santís, donde recibían a los jerarcas nazis, porque de hecho había un jerarca nazi ahí recluido, que había venido porque lo había traído el general Moscardó, y la Guardia Civil, precisamente para sembrar ese terror, lo que hacía era destruir de ese modo ese apoyo que había sobre la población, ¿verdad? Y lo que estaban diciendo respecto de la mujer, mi padre fue testigo de cómo las violaban, de cómo saqueaban, de cómo robaban y encima
en nombre de ese maquis inexistente, porque era una guerra de contrainsurgencia. Y lo digo porque sí que hay que mitificar al pueblo que tuvo que soportar esa serie de crímenes horrendos, toda esa serie de torturas para destruir ese apoyo social que había en la base. Y sobre todo hay que mitificar mucho el heroísmo, el desprendimiento, que ahora no se ve ni por ningún sitio, porque ahora en política, y hablo generalmente, pues está o bien para la vanidad propia, o bien muchas veces, no siempre, por el interés, incluso desde campos supuestamente progresistas, para convencer, sobre todo a los jóvenes, de que haciendo así con las manitas en las plazas, que algo vamos a transformar de esta sociedad. Y eso es casi más peligroso que el discurso de toda la vida, que ya lo conocemos, ¿no? Porque frustrar de ese modo el empeño transformador y las ganas de cambiar que hay entre los jóvenes, pues es tremendo. Y quería preguntarte, ¿qué se puede hacer para salvar esa memoria histórica? Porque eso es lo fundamental, es decir, la narrativa oral se va a perder. Mi padre con 93 años me cuenta, yo tengo las grabaciones, hace poco pues, fue una productora, Los sueños de la hormiga roja, no sé si habrás oído hablar de ellos, para rodar un documental, él dio su testimonio, pero esto tenemos que salvarlo de algún modo, es decir, aparte del trabajo que se ha hecho desde las asociaciones para quitar ya la etiqueta de bandolero y recuperar la memoria real de lo sucedido, ¿qué podemos hacer para que a nivel mediático se dejen ya de pamplinas y se restaure la memoria colectiva de una sociedad amnésica concretamente? Déjame que le conteste rápidamente dos cosas. Lo estamos haciendo ya. Estamos yendo a los institutos. Esta mañana hemos estado uno con 200 alumnos. Mañana estaremos en otro. Y seguiremos y seguiremos. Es una manera. Por lo menos conseguir que los jóvenes no olviden lo que ha pasado. Cuando yo hablaba de la mitificación de la guerrilla no me refería a ese concepto. Que está claro que tiene que ser así. Me refería a que se tiene una idea de la guerrilla como que estaba todo el día por el monte pegando tiros solos y demás. Y no es verdad. Lo ha dicho él. Su guerrilla era una guerrilla urbana. ¿Y por qué era una guerrilla urbana? Porque tiene el apoyo de la sociedad. Ellos estaban encastrados en la sociedad. Si no, no se puede entender que él aguantase la guerrilla hasta 1951. Si no tienes el apoyo de tu pueblo, es imposible. Y ahora respecto a eso de hacer, el ser exigentes dentro de la sociedad, de conocer la verdad. Conocer la verdad. Adquirir conocimiento para ser mayores de edad de cuáles deben ser nuestras soluciones. Y tener conocimiento de las experiencias anteriores de la sociedad, lo positivo para que nos sirva de conocimiento y lo negativo para no caer en la fatalidad, que parece ser que fatalmente tiene que haber en fin, interrupciones de ese tipo y que no tenemos nada que hacer. Y esa impotencia que mucha juventud manifiesta, porque esa juventud no se le ha transmitido no solamente verdades, tampoco los valores. Se les ha tergiversado Valores. Se les ha tergiversado la verdad. Se ha tergiversado la verdad. Y aunque nos parezca que, bueno, que no en todos los libros está la verdad. Yo últimamente he encontrado, me dedico a buscar, claro, mi necesidad. Encuentro más aproximación a las verdades de la época de la dictadura en novelas literarias. En el último tiempo están apareciendo muchos escritores que desde la ficción les es más fácil aproximar a la verdad que desde la falsificación de los archivos, donde no lo está, y algunos historiadores no se atreven a inventárselo, claro, pero que no está, esas verdades. Y desde la ficción, por consultas de personas, por aproximación, por crear personajes que vivieron aquella época, se aproximan a la verdad. Una de ellas hace poco que se ha escrito aquí, en la Comunidad Valenciana, de una tesis de una profesora de la Universidad de Galicia, de Compostela, la derrota de lo que hace una descripción de la participación ciudadana en todo ese proceso, asociado también a la lucha armada, pero no solamente a la lucha armada, lo que era la posición de los campesinos, de los trabajadores,
incluso cuando no podían manifestarse en la calle, pero sin embargo tenían una posición antisistema. Y todos esos aspectos se están tratando desde el punto de vista literario también. Lo que hace falta es darle más dimensión y ajustar la justicia, lo que decíamos anteriormente. No se puede ser eternamente que los herederos de un bando y los herederos del otro heredan también la enemistad o el odio. No puede ser eterno eso. Cuando hay un crimen, la justicia interviene y el criminal paga, y si se ha muerto ya, al menos se anuncia el acto. Y entonces se acabó, y entonces se construye una sociedad en armonía, en donde no hay bandos. Porque en el momento que hay bandos, hay siempre el prejuicio de que el inconveniente, que esos bandos pueden desencadenar tormentas. Y es la mejor manera de luchar también por la paz y por la armonía. Hay una cosa que he leído que me ha llamado la atención, que en su grupo guerrillero habían comunistas, habían socialistas, habían anarquistas, pero nunca entraban en conflicto entre ellos. El debate político no existía, porque la necesidad era derrotar el sistema. Entonces, ellos formaban una comunidad que se entendía perfectamente, aunque había diversas sensibilidades. ¿Es así? Claro, El hecho de ser una en común era la derrota del opresor. Es que la izquierda solo se une en las cárceles. Ese es el problema. Buena alegría. Luchando contra algo muy claro y muy... Y el hecho de que se hizo en el primer momento, y donde la cuestión de partidos no estaba tan definida, se pretendía, pero de una manera simbólica, no se había metido a prueba ningún partido que tuviera un proyecto realizable, que muchas veces era imaginario, que tampoco era realizable, pero conflictos en la parte republicana, que había protagonismo del proceso. Allí no existía, porque allí se creó con todos, Frente Popular. Y entonces había personas que salían de la cárcel, se iban a la guerrilla, o de los campos de concentración, que habían tenido una afiliación a un partido, CNT, o Partido Comunista, Partido Socialista, pero ese problema se discutía en armonía, como dos hermanos que discuten qué te parece mejor, esto o lo otro, pero como nadie tenía la clave, eran suposiciones, ¿no? Pero sí, el franquismo no era una suposición, la policía no era una suposición, era real, y había que hacer frente. Y entonces, por eso la unidad y la experiencia es magnífica. A mí me ha servido, me sirve hoy también. En mi asociación, por ejemplo, hay gente de todos los partidos o de ningún partido, pero tenemos muy claro el objetivo que queremos. Y eso es de todos, no es el patrimonio de ningún partido, es del pueblo. ¿Alguna pregunta? En su opinión, ¿cómo debería haberse hecho la transición? Los que estamos aquí, por suerte, no hemos pasado la guerra, pero la transición sí. ¿Cómo tendría que haber sido esa transición, en su opinión? Si un día de estos aparecen unos cuantos muertos en la calle, hay crimen, ¿no? ¿Qué hace la justicia? Ir a un juez, ver que ha visto un crimen y buscar al criminal. Si le encuentran al criminal, ¿qué le hace? Se le juzga, ¿no? ¿Y hubo o no hubo genocidio en España? Totalmente. Sí. No hubo genocidio. Totalmente. Si hubo genocidio, internacionalmente se ha juzgado, no se ha juzgado, se ha denunciado. ¿Cuál es el deber democrático de un país? Si se considera que ha sido juzgarlo. Y si los asesinos están muertos, pues bueno, que bien, muertos estén, pero el hecho, el acto, se juzga. No puede en una cultura democrática admitirse que el crimen es normal. No se puede admitir. El derecho a la diferencia en un régimen democrático se delibera por opiniones, por razones, pero no por el crimen, como pasa ahora
cabalmente. Y cuando eso se altera, una sociedad como la española no se puede identificar con eso. No puede aceptar que eso es su historia, que eso es su cultura. Y si no, entonces está contradiciendo los fundamentos de lo que es el concepto democrático. Pero es que hasta Entonces, eso es lo que había que hacer. la transición nos engañaron. La transición no dejó posibilidades de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Y además la manipularon, porque manipularon la Constitución. Claro, bueno. Y ahí metieron con un calzador la democracia, la monarquía. Su democracia. Bueno, además, quien decide de la suerte futura que nos reíamos del dictador, cuando decía España, el gobierno queda, o el poder queda atado y bien atado. Y tanto. Tanto que está atado. sí. Y tanto que está Así atado. quedó bien atado. Sí, señor. Y hay una cierta complicidad que hemos tenido, los que hemos creído que verdaderamente era mentira. No hemos valorado todos los poderes que hacían que quedaba bien atado. Y han nombrado el jefe de Estado. Y nos ha dado una democracia adulterada, en donde el jefe del Estado no lo puede votar el pueblo. La soberanía no está en el pueblo, en España. No, Está claro, en la monarquía. Eso se lo debemos a Adolfo Es Suárez. que Y eso lo debemos a Franco. Y a Adolfo Y Suárez. la transición. Es que las cortes franquistas no se fueron, Claro. estuvieron ahí. O sea, se hicieron el harakiri metafóricamente, Claro. pero fueron las que guiaron y tutelaron la transición. Y ese es el resultado que tenemos. lo que usted dice, yo creo que depende del pueblo. Y es el pueblo el que se tiene que recuperar la memoria histórica, es el pueblo. Pero como estamos en una sociedad letargada, complaciente, conmigo no va. Y ahí tenemos el resultado. Un gobierno corrupto que sigue siendo votado por este pueblo. Aborregado, así de claro. Ese es el vivo reflejo de lo que tenemos. Y tenemos lo que nos merecemos, salvando las distancias. Es así. ¿Por qué la gente no se rebela contra las injusticias? Si lo tenemos a día de hoy. Un gobierno, pero corrupto hasta la médula. Y la gente sigue, no pasa nada. Y copan las instituciones y hacen lo que quieren y la justicia y lo que les da la gana. Y eso la gente a día de hoy nos compromete a todos. Como dice Julio Anguita, las cosas empiezan por uno mismo. Por uno mismo, desde el pueblo más pequeñito, implicándose uno mismo. Pero no lo hacemos. Todos pensamos que a nosotros no nos toca. A nosotros no nos toca. Sí que te toca, sí. Ya lo creo que te toca. Menudo futuro le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, y el problema principal que veo, y parecerá una tontería, pero es el secuestro del lenguaje. Y el ejemplo más claro lo tengo aquí mismo. Estamos aquí hablando de transición. ¿Pero qué cojones es la transición? Pero si transición te coges el diccionario y no es más que un cambio, es un paso de un sitio a otro. Pero hay evolución, hay progreso, hay transformación social, hay algo. No, señores, alguien se inventó la palabreja y alguien ha cogido el sustantivo y la ha convertido en adjetivo. Que no es nada la transición, que ya está bien de utilizar el lenguaje de ello, que no caigamos en esa torpeza y en ese error. Y luego una pregunta que quería hacer, Kiko. ¿Tú crees que realmente, aunque se cerrara ya y se diera carpetazo a esta duda pendiente que hay de asesinatos, de represión masiva, aunque no queramos llamarle genocidio, porque suena como a exterminio racial por motivos religiosos, étnicos, que también puede ser políticos, ¿verdad? ¿Tú crees que realmente que una sociedad con las diferencias de clase brutales que hay aquí y que cada vez son más agudizadas, es posible esa armonía de la que tú hablabas? Hombre, me preguntan a mí que yo estoy por la abolición de las clases. Muy difícil. Pero bueno, son otro tipo de contradicciones. Se sitúa en otra esfera, en otro proceso de la sociedad, hacia la abolición de las clases sociales, como elemento último de la armonía de la sociedad, porque no hemos de igualdad. Pero eso estamos mucho más lejos. Porque bueno, tú a una parte de la sociedad que no llegó a ese nivel de comprensión y no le interesa, sin embargo, el concepto del humanismo, de la justicia, de derecho de igualdad en democracia, eso sí le interesa. Lo que hace falta es transmitir los referentes que le convenzan de que España, antes de haber la tragedia del levantamiento
del 18 de julio vivía en armonía, había diferencias, pero eran diferencias que se compartían en un proyecto común. Y bueno, no vamos a volver al 31 o al 36, estamos en el siglo XXI, pero justamente tenemos más motivos, a lo mejor, más motivos con toda esa experiencia para vivir en un estado que, aunque no podamos eliminar todas las contradicciones que genera en nuestro sistema, al menos están en unas condiciones políticas que nos permitan ir abordando esas otras contradicciones. Así no, en estas condiciones se nos hace mucho más imposible el tener una sociedad equitativamente igualitaria. Es mucho más difícil. Porque hay la incomprensión, hay el interés personal completamente artificial, hay sensibilidades que si no tiene transmisión o cultura de otra cosa, su identidad, y es un elemento social. ¿No? Por eso creo que el problema es del debate, la discusión, la transmisión, la exigencia a que haya cumplimientos democráticos y el poder saldar una deuda, que es la deuda del silencio y de la ocultación y del crimen. Una vez saldada esa deuda, habrá diferencias, pero al menos habrá una base para construir una sociedad de más armonía y con más perspectivas. Y recuperar todos los derechos perdidos ganados con sangre de nuestros abuelos. Yo recuerdo que esta mañana tú les decías a los alumnos, y es una verdad que yo creo que todo el mundo nos tenemos que aplicar, tenemos que conocer lo que es nuestra memoria histórica, condenar el genocidio, pero una cosa muy importante para transformar, para cambiar, es la participación. Y creo que eso tiene que calar en los jóvenes, y esta mañana calaba en los jóvenes del instituto y ha calado cuando has venido a otros institutos y a otros sitios. Creo que eso es muy importante. Sí, totalmente. ¿Tenéis alguna pregunta? A mí me gustaría, al hilo en general de todo lo que hemos hablado, lo que nos has comentado, todo se basa en una cosa: transmitir esa historia. Es la clave, nada más. Entonces, ¿qué medidas están tomando? ¿Qué sensibilidad hay desde el poder? Actualmente tenemos una constitución muy bonita, todo eso, y una democracia. ¿Qué sensibilidades hay? ¿Qué cambian? Recientemente hemos tenido la tontería esta del autobús, que es una asociación que recibe una financiación, recibe unas subvenciones. ¿Qué subvenciones tiene esta organización? ¿Qué fomento se le da a estos? ¿Qué sensibilidad política en los distintos partidos? Tenemos un fenómeno que ha articulado el 15M, como Podemos, historias, tal. Esto parece ser que hace unos años, a mí me hablaban, por ejemplo, de que esto podía pasar, y te hablabas de reír. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. La sociedad parece que estamos aletargados, alienados, tontos, pero no es verdad. No, hay una inquietud. No es verdad. Claro, pero esa chispa, ¿qué mantenerla viva? ¿Cómo está el caldo de cultivo ahí? ¿Qué sensibilidad, desde la experiencia que tú tienes con la organización que estás haciendo y todo esto, ves cambios reales? Yo sí veo cambio. Veo cambio porque este tema, por ejemplo, el tema que estamos tratando de la memoria democrática, en el año 90, cuando empezamos a esbozar ciertos criterios, elaboramos en nuestra asociación un proyecto de orden de ley que, bueno, lo aprobaron varias instituciones, a pesar de todo. Varias instituciones han instar al gobierno a una ley de memoria, que no había ley de memoria de aquella, después la hubo, que no sirvió para nada. Una ley de memoria que repasara justamente toda esta situación que tratamos. Condena de los crímenes de lesa humanidad, anulación de los juicios sumarísimos, reconocimiento de todas las personas que se habían implicado en la lucha por los valores democráticos. Y bueno, cuando llegó al Parlamento, bueno, parecía que era una novedad, que bueno, esto no es viable. Claro que no fue viable, pero bueno, al menos fue a la sesión parlamentaria. Llegó por Izquierda Unida,
ahí se le apoyaron todos los partidos del arco parlamentario, salvo el PP. Vaya sorpresa. Qué casualidad. En 2001. Sorpresa. Y bueno, fuimos allí al Parlamento, nos invitaron a ir al Parlamento y bueno, nada, esto no, es imposible, esto es Buenas antidemocrático. intenciones y ya está. Y al último, bueno, pues se salió por la tangente un poco el portavoz del PP diciendo, bueno, pues es verdad que esta gente no eran bandoleros, no eran tal, combatían por la libertad. Vale, pues, Pero eso queda en acta parlamentaria, pero no tiene jurídicamente Va recorrido. ahí estamos, ahí. y se bloqueó ahí. Y a partir de ahí, que era en el 2001, cuando ganan las elecciones en el 2004 el Partido Socialista, Zapatero, que es de la provincia de León y que tuvo muertos en la familia y que tal, y que bueno, conocía todo el tema. Yo había tenido contacto, me parece, en León con él, que todavía no estaba en el Estado Mayor del Partido Socialista. Dice, ahora sí que habrá ley de memoria. Bueno, entonces, bueno, muy bien, es el inicio de la legislatura. La primera secretaria, que era María Teresa de la Vega, le coge el encargo, convoca a las asociaciones, de aquella éramos ya 4 o 5 asociaciones a nivel nacional, y entonces nos convoca para pedir opinión. Hemos dado la nuestra, lo que yo estoy diciendo, de AG era esa, que era el punto de lanza del problema de la reivindicación. Y entonces, bueno, lo vamos a estudiar. Quedó congelado, sin estudio, no hubo más convocatoria de las asociaciones, hasta que el Día de los Santos Inocentes de 2007, que era lo último ya de la legislatura, el gobierno pide a los partidos, presenta el proyecto de ley, que se llama Ley de Memoria, para que se la firmaran, y como ingenuos, quitamos el Partido de Cataluña, el Partido Republicano de Cataluña, todos los otros dieron un acuerdo porque era muy generoso. Pedía de que había que quitar los símbolos, pero a condición que no tuvieran un carácter cultural, un carácter religioso y tal, y nada más. Y caen todavía una vez más los partidos políticos en la trampa y están de acuerdo con esa ley. Hemos dicho que no desde el primer momento. Esa ley es negativa, significa punto final. Eso es punto final. Porque si no hay ley, está pendiente. Si hay una ley, una parte de la sociedad, es más difícil comprender, joder, entonces ¿qué queréis? ¿Estáis también en contra de la ley? Pues sí estamos en contra de la ley, porque esa ley es lo que justifica que no se habla más del pasado. Y los muertos ahí se quedan sin que nadie piense en ellos. Y los que no se reconoce su derecho ahí se quedan. Y los crímenes de lesa humanidad pendientes con la justicia internacional de derechos humanos, queda pendiente una España que no está cumpliendo. Y ahí está el equipo NIZCOL, que varias veces está llamando cada año. Hay un informe señalando de que aquí hubo crímenes de lesa humanidad y que eso no se ha cargado el PP de la justicia internacional. Esa es la situación. Vale, hay dos palabras y cerramos ya porque mañana hay un acto de mañana tenemos que muy bien. ¿Vale? Pues Marta, luego tú. Sí que quería comentar, por intervenciones también que ha habido, que desde los nuevos gobiernos que tenemos hoy, por suerte, en la Consellería y sobre todo en la Diputación de Valencia, en el año pasado se invirtieron, bueno, ustedes a lo mejor la situación lo conocen mejor, 350.000 euros, de los cuales 235 aproximadamente se ha destinado a subvenciones para la excavación de fosas e intentar identificar a la gente que, bueno, sabemos que son cantidades menores que vemos viendo una movilización. Y también una cuestión interesante que, como se hablaba desde los institutos, desde la Comisión de las Juventudes, se sacaron 3 becas para intentar, también dotarlas económicamente, para intentar investigar la situación también de la posguerra, se centrará más en este tema. Entonces está claro que lo que usted dice en cuanto a la Ley General del Estado, que es la que tiene que marcar, ¿no? Que usted dice que no es como
completa y que es una ley a modificar. Está claro que hay que avanzar, pero de verdad que también desde los gobiernos más cercanos que tenemos los pueblos, desde la Diputación, incluso la propia Consellería, sí que vamos viendo que paso a paso, los datos que le he comentado son datos del 2016, sí que vemos que poco a poco pues, van dando un empujón, ¿no?, para poder ir descubriendo y sobre todo recuperar lo que es nuestro, ¿no?, que es la memoria histórica. Entonces, quería hacer ese apunte porque, bueno, aunque avanzamos muy poco, sí que vamos también de motivación para continuar luchando, ¿no?, por recuperar lo nuestro. Eso es un tema que podríamos también matizar. Muy profundo. Muy importante. Es cierto que hay un avance en muchas comunidades, mejoran enormemente en el proyecto lo que es la ley del 77. Aunque queda pendiente, porque no tiene competencias, la Comunidad Valenciana no tiene competencias para anular la ley de amnistía, por ejemplo. Pero sí a instar al gobierno que lo haga. No vi bien el matiz, aunque lo leí, pero fue muy de paso, el proyecto de la Comunidad Valenciana y el de Andalucía, y sí recoge ese tema que para ultimar justamente la justicia hay que instar desde la comunidad, de las comunidades, al gobierno de la nación para la anulación de la ley de amnistía, que es la que bloquea justamente el proceso jurídico, el proceso de juzgar. Y entonces hay también una manera de salirse por la tangente, de hacer algo, que es el problema de las fosas. Y todavía no hay ni una fosa que se haya descubierto, que se haya sumado, salvo una, me parece que me fue en Aragón, por ahí, y tuvo problemas el juez, porque los jueces, ante la situación de anomalía que hay en la legislatura española, donde hay esa ley de amnistía, se niegan a ir a justificar que hubo un crimen. Pero desde el punto de vista de la legalidad jurídica, el revolver una fosa sin un juez se está cometiendo un delito, porque están borrando las huellas del crimen. Ese es el problema. Hubo tolerancia, porque como no se quita el fondo del problema, se tolera, y se ha tolerado eso. Y se dio dinero a algunas asociaciones para que ejercieran el tema de las exhumaciones. Pero cuando se exhuma unos restos, desaparece la persona. Son restos que a la sociedad ni le va ni le viene. La persona asesinada tenía una identidad democrática, era una cultura, era una identidad de los que somos democráticos. En el momento que no se les reconoce que lo eran, los restos, pues los restos de cualquiera. Entonces es una manera también de atenuar la gravedad de no reconocer, desde el punto de vista cívico, cultural, de una generación que se extermina porque tenía unos ideales que coinciden con nuestras aspiraciones. Entonces, es verdad, al menos en Andalucía, se establece que no se puede exhumar ni una asociación, ni una persona, aunque sea familiar, sin que haya un juez y en donde se haga responsable la Junta, en este caso la Junta. Creo que hay que ir por ahí también, que es el mal menor que tenemos, pero obligar que los jueces reconozcan que hubo crímenes de lesa humanidad. Es muy importante, porque mientras los jueces españoles no reconozcan que hubo crímenes de lesa humanidad, pues las recomendaciones que no vengan de Naciones Unidas o del colectivo de derechos humanos, pues no hacen mella. Dicen, bueno, sí, los pedros ladran y la caravana pasa. Es un poco... Sobre todo si corren la misma suerte que Garzón, o el Pidio Silva. Pero hay que siempre ir valorando lo positivo porque vamos avanzando. Sí. O sea, quería preguntarte, si en el fondo de esto no está lo de siempre y es ni más ni menos que la explicación materialista de la historia. Es decir, a ellos los huesos o la identidad o la historia en sí misma les importa un bledo.
El problema son los derechos de propiedad ligados al expolio y al botín de guerra que supuso el triunfo en esa guerra. Y esa es la explicación de la jugada que justifica toda esta serie de negativas, de revisión de la historia, de recuperación de la memoria y de poner en su sitio pues, a tantos héroes anónimos y a tantas personas inocentes que murieron por culpa de esta guerra que desencadenaron los de siempre. Es decir, la gente del pueblo llano nunca ha querido ninguna guerra, se ha obligado a participar. Es decir, en el fondo no está la explicación materialista de la historia, y es que es el interés económico el que prima sobre todo lo demás y el que está determinando esa negativa precisamente a recuperar la identidad de los fallecidos, porque dentro de esa identidad están los derechos naturales de cada uno, el derecho de la propiedad, el derecho de los bienes, que también ese régimen que triunfó por la fuerza de las armas se quedó para sí mismo, entre unas cuantas familias que son las que todavía administran la democracia, entre comillas. Sí, rápidamente, evidentemente los juicios sumarísimos no han sido declarados ilegales, por lo tanto la gente sigue juzgada en función de lo que dicen unos papeles que con una jurisprudencia militar, y luego una vez que estaban juzgados y muchos de ellos asesinados, fusilados y demás, había un segundo juicio de responsabilidades políticas que implicaba la pérdida de sus bienes y tal, y parte corroboro todo lo que está diciendo. No solamente está la... Yo pienso que se mata tres veces: se mata físicamente, se mata económicamente y se mata con el olvido, echando tierra encima. Por supuesto. Y tú las últimas palabras y nos levantamos. Mis últimas palabras es que yo estoy decidido a seguir en el combate, por la verdad. Que deseo que muchos se identifiquen con ese proyecto, porque no va a ser para nuestra generación solamente que va a disfrutar, pero será la futura. Y es la mejor herencia que podemos dejar a nuestras futuras generaciones, una historia limpia, verdadera, y una justicia en donde le permitirá desarrollarse en las mejores condiciones.